Muy buenas tardes. Es un verdadero placer presentarme ante ustedes, aunque sea a distancia. Muchísimas gracias a la Pontificia Universidad Católica de Chile y enhorabuena por haber organizado este evento de tanta trascendencia y muy especialmente mi agradecimiento a la doctora Macarena Lizama, que es realmente el alma de todo este movimiento tan rico relacionado con el síndrome de Down. Nada me hubiese gustado más que estar ahí presente ante ustedes, pero mis cargas familiares no me permiten hacer traslados largos. Gracias a la nueva tecnología podemos, en cualquier caso, estar delante de ustedes. No hay inconveniente, y al final les pondré el correo, en que al final tomen ustedes nota de las preguntas que quieran hacer y me las pueden mandar a mi propio correo y trataré de irlas contestando poco a poco. Y vamos a entrar con este tema que nos han adjudicado en el día de hoy, que tiene que ver con los tratamientos de utilidad para personas con síndrome de Down. Estamos viviendo un momento realmente, no digo revolucionario, pero sí muy inquieto en relación con posibles medicinas que podamos emplear para personas con síndrome de Down. Y cuando hablo de medicinas me refiero estrictamente a medicamentos. No es que no se hayan utilizado hasta ahora se han utilizado muchísimos productos de todo tipo, desde vitaminas, minerales, aminoácidos, incluso células de animales, y siempre con el asunto de las terapias, con muchas expectativas, pero con poco fundamento. Y sin embargo, hoy estamos en un momento más delicado, porque parece que podemos tener armas reales para utilizarlas en el caso del síndrome de Down. Antes de nada me gustaría, de todos modos, tener bien claro este principio. Vamos a hablar de terapéutica, vamos a hablar de terapias, pero la terapéutica, incluso lo que podemos decir la terapéutica racional, es mucho más que aplicar medicamentos, por más que ahora estemos muy preocupados con ellos o muy interesados. En el sentido de que, como dice ahí, tan racional es la terapéutica que se aplica a las causas biológicas primarias, que después veremos cuáles pueden ser, como es la que atiende a mejorar mediante estrategias educativas esos síntomas, esos fenotipos propios de una determinada discapacidad intelectual. Hablamos de terapias. Hablamos de mejorar. ¿Mejorar qué? ¿Es que acaso el síndrome de Down es una enfermedad? No voy a entrar en ese dilema, porque yo sé que es muy, ¿cómo diría yo?, muy preocupante. No es enfermedad, pero el hecho es que en cuanto nace un niño con síndrome de Down, o en cuanto es diagnosticado en el seno de su madre, ya estamos hablando de terapias, lo que no hablamos para otros hijos. Luego, algo ocurre en el síndrome de Down que quizá convenga tratar. Yo recuerdo una anécdota. En uno de mis primeros viajes a Chile, precisamente, fue a esperarme al aeropuerto los hermanos de un joven con síndrome de Down. Entonces era un niño, más bien. Y en el camino al coche me preguntaron, bueno, ¿y qué tal le va? ¿Cómo hacen? Estuvimos hablando y digo, pues mira, estamos trabajando con modelos animales de síndrome de Down. Y dice, ¿por qué? Hombre, pues tratamos de ver si podemos encontrar algo que mejore. Y me preguntaron estos hermanos, ¿mejorar qué? ¿Por qué quiere cambiar? Y yo me quedé realmente sorprendido, porque era la primera vez que me hacían esa pregunta. A mí me parecía claro que ante un síndrome de Down, yo tengo una hija con síndrome de Down, o sea que sé muy bien lo que es eso, hay cosas que podemos mejorar, evidentemente. Y hay cosas que podemos mejorar según distintos órganos que estén afectados en el síndrome de Down, uno de los cuales siempre es el cerebro, en mayor o en menor grado. Y precisamente porque el cerebro suele estar alterado, insisto, en mayor o menor grado según los individuos, a lo mejor podemos mejorar eso. Y lo podemos hacer de distintas maneras. O lo podemos hacer utilizando razones biológicas, es decir, actuando sobre el sustrato biológico responsable de esa discapacidad, o bien podemos utilizar otras medidas terapéuticas que, no lo olvidemos, han sido utilizadas durante decenas de años con enorme eficacia.
De manera que, cuidado, no sea que seducidos por el deseo de actuar con medicamentos, como diciendo, ahora voy a actuar rápidamente sobre el problema, olvidemos lo que es la terapia de fondo, que es la terapia educativa. Esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos. Bien, ¿cuál es la causa biológica primaria? La conocen muy bien. Resulta que en el síndrome de Down tenemos un cromosoma 21 extra, o parte de él, contiene unos 500 genes, y por tanto vamos a tener 3 copias en lugar de 2 de esos genes, es decir, va a haber una sobreexpresión de la actividad por exceso de dosis. Lo que normalmente hacen 2 copias de un mismo gen, ahora resulta que son 3, luego lógicamente actuarán o más deprisa, o actuarán en mayor cantidad, con mayor, entre comillas, fuerza, lo cual no significa que sea una ventaja. Pero además, la presencia en exceso de esos 500 genes repercute en cambios sustanciales en la expresión y en la actividad de otros muchos genes que están en otros cromosomas. Es decir, que el exceso de genes en un cromosoma repercute, se expande a variar la actividad de otros genes, con lo cual el genoma completo resulta desequilibrado, completamente desequilibrado. Y ese profundo desequilibrio va a actuar, que es propio de la expresión de todo el genoma, se va a manifestar en múltiples órganos, pero con una peculiaridad fundamental, que es la variabilidad individual. Es decir, como muy bien saben, todos tenemos 46 cromosomas en nuestras células y tenemos pues, toda esa cantidad, que pueden ser 200, 300.000 genes, los que sean. Perdón, 20.000 o 30.000 genes. Y sin embargo, aunque todos tenemos esos genes, todos somos completamente distintos. ¿Por qué? Porque cada grupo genético o cada genoma de cada individuo actúa de manera diferente, por razones que en este momento no voy a entrar. Pues lo mismo pasa en el síndrome de Down. Lo que pasa es que en el síndrome de Down hay aspectos que son casi siempre presentes, como puede ser las alteraciones cerebrales, mientras que otras no. Puede haber cardiopatía, que es solo en un 50%, puede haber tendencia a la leucemia, que solamente es en el 1%, es decir, hay cosas que pueden ser más frecuentes o menos frecuentes, hay alteraciones, consecuencias que pueden ser más frecuentes en todos los individuos y en cambio menos en otros. Pues bien, como digo, la discapacidad intelectual es algo común a todas las personas con síndrome de Down, pero en distintas proporciones, en distintos grados. No voy a entrar ahora en ello, pero eso hay que tenerlo presente. Si eso es así, si hay ese exceso de genes, desde el punto de vista biológico, ¿qué soluciones podríamos encontrar? Primera, suprimir el cromosoma 21, es decir, tenemos 3 cromosomas en lugar de 2, vamos a quitar uno y ya tenemos los 2. ¿Teóricamente se puede? Pues sí, teóricamente hay un gen, que es el XIST, el gen ZSCAN4, o el gen XIST, que están en distintos cromosomas, y que experimentalmente en el laboratorio consiguen silenciar todo un cromosoma 21. De lo que obtenemos en el laboratorio a la realidad deben pasar muchísimos años, de manera que es una posibilidad, pero en este momento no es real. Podemos suprimir un gen o podemos reprimir la actividad de un gen. Pongo, por ejemplo, el gen DYRK1A, del cual hablaremos después un poquito más, un gen que participa con fuerza en el desarrollo del cerebro y que está en exceso en el síndrome de Down. Y bien, sabemos que hay una sustancia, que es la epigalocatequina, que está en el famoso té verde, que tanto en este momento nos preocupa, que tiene la capacidad no de suprimir el gen, sino de reprimir su actividad. Y en ese sentido, entonces, digamos que transfiere la actividad triple a la actividad doble corriente del gen DYRK1A. Esa es una posibilidad y veremos después sus consecuencias. O bien podemos ver cómo se manifiesta toda esa alteración en el cerebro neuroquímicamente, qué manifestaciones fenotípicas tiene, y quizá podemos influir, una vez que vemos cómo es ese cerebro,
Pues, por ejemplo, si la neurogénesis, la producción de neuronas, está disminuida, aumentarla. Si hay un desequilibrio entre sustancias activadoras en el cerebro y sustancias inhibidoras en el cerebro, como son el glutamato y el GABA respectivamente, pues podemos restituir el equilibrio mediante sustancias a base de o incrementar la actividad de una o reducir la actividad de otra. Ahora bien, para ello, para poder probar todas estas cosas, ¿qué necesitamos? Modelos animales. Entonces nos ponemos en los años 90 del pasado siglo, donde apareció un gran modelo animal que es, de ratón, que es el ratón trisómico. Para ello disponemos de dos instrumentos principales, o el ratón trisómico que acabo de mencionar, o el ratón transgénico. Cuidado con las palabritas, porque yo he visto muchas equivocaciones en los periódicos hablando de ratón trisómico o de ratón transgénico, confundiendo como si fueran la misma cosa, y no. Y tampoco lo que se suele llamar el ratón trisonómico o la trisonomía 21, no, es trisomía. Bien, disponemos pues de estos dos instrumentos principales, el ratón trisómico y el ratón transgénico, con distintos enfoques. El enfoque puede ser restaurar el desarrollo cerebral. Donde está disminuido, hay una menor formación de neuronas, vamos a ver que haya más neuronas. Segundo, podemos también normalizar el resultado final, como les decía antes, es decir, restaurar la función neuroquímica del cerebro. O bien, tercero, frenar o neutralizar la acción de un gen. Pero todo esto solo lo podemos hacer si disponemos de estos modelos animales que acabo de mencionar, el ratón trisómico y el ratón transgénico, donde podremos realmente analizar estos posibles efectos y, en caso positivo, tratar de ver cómo los transferimos, cómo los traslacionamos a pruebas en la especie humana. ¿Qué modelos murinos de síndrome de Down tenemos? Hemos dicho el ratón transgénico. ¿Cuál es su objetivo? En el ratón transgénico, ¿qué es lo que pasa? En el ratón transgénico, lo que tenemos es un ratón en donde hemos añadido uno o dos genes particulares del cromosoma 21. Es decir, es un ratón con sus cromosomas normales, pero además hemos metido una carga génica más, pero solo de un gen, o como mucho de dos o de tres. ¿Qué gen? Aquel gen que sospechamos que tiene mucho que ver, el exceso de su actividad, tiene mucho que ver precisamente con el síndrome de Down. Bien, hay varios genes en el cromosoma 21, hay cerca de 500, pero fíjese que en azul he puesto el gen DYRK1A porque es con el que más se ha trabajado. ¿Cuáles son las limitaciones de la técnica? Que tenemos 3 copias de un solo gen. Es del cromosoma 21, pero en el cromosoma 21 tenemos 500 genes. Es decir, que en el ratón transgénico tenemos 3 copias de un gen, pero tenemos 2 copias de los 499 restantes, y además actuando en un ambiente natural. Por tanto, es un modelo relativamente eficaz. Es bueno en tanto en cuanto podemos ver realmente cuál es la incidencia real de ese gen en el fenotipo que después vemos en el ratón. Para ello, una vez que se descubrió que el gen DYRK1A tenía trascendencia en el desarrollo del cerebro y que el exceso de ese gen realmente producía un desequilibrio en el desarrollo, lo que se trató es de encontrar una sustancia que pudiese frenar, en cierto modo, la actividad de ese gen. Y se encontró una que es precisamente la epigalocatequina galato, es la que está en el té verde. Y una vez que en el ratón se demostró que realmente dando epigalocatequina, frenaba la actividad del gen y mejoraba el fenotipo del ratón, que lo podemos medir con determinadas pruebas de laboratorio, digo, bueno, pues si esta es una sustancia, que además es una sustancia natural, vamos a probarla en la especie humana. Y eso dio origen al estudio TESDAT, que se realizó básicamente en Barcelona y en otros centros de España, pero dirigidos por un grupo de Barcelona, liderado por la doctora Diersen y el doctor de la Torre, y la epigalocatequina fue administrada junto con, ojo con esto, junto con un programa de enriquecimiento cognitivo. ¿Por qué? Porque la epigalocatequina sola produce un efecto mínimo, o a veces
nulo. Y solo cuando se aplica junto con una técnica de enriquecimiento cognitivo que pone en juego, pone en marcha, mejora toda la actividad cerebral, entonces se nota la acción beneficiosa de esta sustancia. Pero fíjense que tienen que darse las dos condiciones: dar la sustancia, darla de manera permanente, darla en la dosis establecida, no cualquiera, que ellos han establecido en su estudio, y darla junto con estas técnicas de enriquecimiento cognitivo. ¿Y qué es lo que se vio? Que efectivamente la epigalocatequina potenció los efectos de la exposición a la estimulación cognitiva. Mostró diferencias significativas en ciertos tipos de memoria, en ciertos aspectos de la función adaptativa con respecto al grupo control, y esto se mantuvo a los 6 y 12 meses. Eso que dice ahí de la torre en preparación ya no es en preparación, el trabajo ha sido publicado hace cuestión de un par de meses, y la comunidad acepta que realmente en estas condiciones la epigalocatequina puede tener un cierto efecto beneficioso. Fíjese bien que digo un cierto efecto beneficioso. Cierto efecto beneficioso quiere decir que su acción no es una acción realmente espectacular, es una acción moderada, real, que se da en buena parte, en bastantes individuos, en algunos quizá no, hablamos de medias, y ahí está, y es lo que está, quizá lo que en este momento tiene mayor aceptación. La repercusión es muy grande, me consta que en muchos países, incluidos los países de Latinoamérica y Chile en concreto, pues las familias andan con muchas ganas de disponer de ese producto, me parece lógico, pero con ciertas limitaciones. Las limitaciones están en que los efectos son moderados y que en definitiva la sustancia actúa siempre y cuando pongamos en marcha acciones de estimulación cognitiva, de acuerdo con unos determinados patrones. De otro modo, el efecto es nulo. Por consiguiente, ¿qué nos abre? Nos abre perspectivas, y hay que seguir en esa línea, pero vean que pueden tener sus limitaciones. Y esto pasamos ya al ratón trisómico, donde el ratón trisómico presenta 3 copias de determinados segmentos cromosómicos del ratón que son similares al cromosoma 21. Es decir, podemos obtener ratones trisómicos con trisomía del cromosoma 16. ¿Por qué? Porque en el cromosoma 16 hay alrededor de 1 centenar de genes que son similares a los del 21 humano. Entonces, si yo creo experimentalmente un ratón que tenga, ellos tienen 46 cromosomas, bien, que tenga, digamos, 39 cromosomas en parejas, y el cromosoma 16 triple, entonces tendré triple representación de 100 genes, que es una buena cantidad de genes, propios del síndrome de Down, de lo que vemos en el síndrome de Down, de la trisomía 21 humana. Y en ese sentido, el ratón trisómico ofrece un modelo más rico, más poderoso que el que podemos ver en ratones transgénicos, que ha sido de extraordinaria utilidad. Bien, este ratón trisómico se ha empleado en muchísimas ocasiones, muchísimos estudios, no puedo pasar por todos ellos. Aquí lo que vemos, por ejemplo, a la izquierda, la primera barra verde a la izquierda hace referencia a cromosomas del ratón. La siguiente es el cromosoma humano 21, en azul. Y después, en las barras verdes siguientes, vemos distintos modelos en donde tomamos trozos del cromosoma 16 que corresponden a distintos trozos del cromosoma 21 humano. Y vean el que pone TS65DN. En el TS65DN, toda esa barra verde corresponde a toda una fracción del cromosoma 21 humano, del azul, que es con el que realmente estamos utilizando. Y con este se están haciendo muchísimos estudios, algunos francamente positivos. Entonces, habiendo visto que en el ratón trisómico, en el TS65DN, hay un exceso de actividad inhibidora en el cerebro, GABA, lo que hicimos en nuestro laboratorio es encontrar una sustancia, un producto que realmente fuera capaz de reducir la actividad GABA, pero ya en el ratón maduro, en el ratón adulto o por lo menos jovencito.
Y lo que vimos fue que al reducir la actividad inhibidora mejoraba muchísimo la actividad del ratón, en su capacidad de conocimiento, en su capacidad de memoria, en la transferencia de la información, en muchísimos aspectos que estudiamos en el laboratorio. Bien, si esto es así, hay que hacer una traslación ahora a la especie humana. Y ya ven las cosas. A pesar de lo mucho y bueno que se obtuvo en el ratón, el experimento que se ha hecho, bien realizado, con un estudio, un ensayo clínico bien realizado, un estudio multinacional que ha terminado recientemente, no se ha visto eficacia comparable a la del placebo. Por eso el ensayo clínico es fundamental. Es decir, desgraciadamente, pese a lo bien que hemos visto su efecto en el animal, no lo hemos podido comprobar en la especie humana. Entonces, el ensayo clínico ha disminuido, habrá que pensar en otros productos. Vean, por tanto, que las cosas no son sencillas. Hay que partir de buenos fundamentos biológicos, pero después hay que seguir una metodología muy seria, que realmente nos indique si el producto en la especie humana puede ser útil. Y es una pena, porque este producto, por otro lado, era eficaz no solo en el ratón, sino en otros aspectos, pero realmente en la población con síndrome de Down que se probó no resultó eficaz, aunque era seguro, no producía efectos secundarios. Así están las cosas, pero también hay, por ejemplo, otra sustancia, la fluoxetina, habrán oído del Prozac, la fluoxetina, que se demostró que administrada prenatalmente a ratoncitas trisómicas que iban a tener prole también trisómica, mejoraba el desarrollo cerebral de su prole, dándolo prenatalmente, mientras estaban embarazadas. Bien, esta fluoxetina es un producto que se utiliza en muchísimos casos, ¿no? En casos de depresión o de ciertos tipos de ansiedad, etc., ¿no? La cosa es, ¿qué pasa si damos esta fluoxetina a madres embarazadas a las que ya se les ha diagnosticado que su hijo, su feto, tiene un síndrome de Down? Esto normalmente no se puede hacer. Los gobiernos prohíben hacer este tipo de estudios. Y sin embargo, por alguna razón que yo no conozco, se ha conseguido la aprobación en un estado de Estados Unidos para hacer esta prueba. Ya veremos lo que pasa y con el tiempo sabremos los resultados. ¿Qué es lo que hace la fluoxetina en estos casos? Lo que mejora es la neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? La producción de neuronas. Es decir, hay fases prenatales en donde el cerebro se está formando y primero están proliferando las neuronas para después ubicarse en distintos puntos del cerebro. Pues bien, en el síndrome de Down sabemos muy bien que hay una reducción en la neurogénesis. Es uno de los factores clave de la discapacidad intelectual en el síndrome de Down. No de todas las neuronas de todas las áreas, sino de algunas específicas. Pues bien, la fluoxetina mejora esta neurogénesis. Veremos lo que da de sí cuando tengamos los ensayos en la clínica humana. Ahora una pregunta indiscreta. Hasta aquí lo biológico. ¿Cuál de las alteraciones fenotípicas del síndrome de Down deseamos aliviar o eliminar con más interés? También su sencillez, su bondad, su adaptabilidad, su paciencia, su espontaneidad. Yo hice una encuesta haciendo esta pregunta y la gente que me respondía decía, yo no quiero que mi hijo cambie como es, pero ciertamente sí quiero que mejore determinados aspectos, que determinados aspectos cognitivos, determinados aspectos de su conducta, reducción de ciertas enfermedades que aparecen conjuntamente, como puede ser la cardiopatía, como puede ser la leucemia, como puede ser alteraciones gastrointestinales del tipo de la celíaca, etc. Es decir, quiero que mi hijo sea como es, pero quiero que algunas cosas mejoren, ¿eh? Pues esto lo tenemos que tener en cuenta. Y para eso, bueno, sabemos que hay en este momento en el mundo un gran desarrollo en la experimentación con fármacos que pueden mejorar el conocimiento, y ahí viene todo un libro dedicado precisamente a esto, a posibles fármacos que pueden mejorar el conocimiento, no solo en el conocimiento de personas con disminución de su actividad cerebral, sino incluso en personas normales que las queremos hacer más listas, pero ojo,
porque hay una bioética dedicada precisamente a la neurociencia que nos dice por qué quieres mejorar, en qué grado quieres mejorar, a quién quieres mejorar, con qué efectos, cuáles serán las consecuencias. Bien, esto para los bioéticos y los filósofos es importante tenerlo en cuenta. Y la prueba de oro siempre será al final el ensayo clínico. Ya les he puesto el ejemplo. Un producto experimental que podía tener grandes resultados en el experimento del ratón trisómico y que, sin embargo, gracias a la realización de un ensayo clínico bien hecho, hemos visto que no es útil. Pongan el caso de la epigalocatequina. Sola no produce efectos, solo cuando hay mejoramiento cognitivo, técnicas de mejoramiento cognitivo. ¿Eso cómo se ha visto? También el ensayo clínico bien hecho. Lo digo porque hay charlatanes que enseguida pasan de ver un producto que posiblemente, teóricamente, puede ser útil y, sin embargo, ya lo quieren transferir al hombre, no a la especie humana. Tiene que ser el ensayo clínico, que hay unas condiciones muy estrictas en su realización. No se trata ahora de recorrer toda esta diapositiva, pero que realmente hay que hacerlo muy bien, con toda una serie de condiciones, que las tienen aquí expuestas, con experiencia, bien realizado, sin cambiar condiciones ambientales, teniendo muy en cuenta la naturaleza de la persona que queremos probar, en fin, sometiéndose, por tanto, a una serie de condiciones muy estrictas. Y solo cuando estas condiciones se cumplen, entonces el ensayo clínico estará bien. A la vista de todo esto, ¿qué debemos esperar de los fármacos en la discapacidad intelectual? Nos tenemos que hacer preguntas inteligentes. ¿Qué quiero de un fármaco que dicen que puede mejorar la discapacidad intelectual? Fíjense bien, realmente la persona que recibe ese medicamento ahora está más atento, su atención se prolonga más tiempo, porque es uno de los problemas del síndrome de Down, la atención y la duración de esa atención. Entonces, es que habla un poquito mejor, ya, pero está más atento, entiende e interpreta mejor lo que le decimos, es decir, la capacidad cognitiva a la hora de entenderse con la gente, entiende e interpreta mejor lo que le decimos, mejora su lenguaje, que es otra de las debilidades profundas en el síndrome de Down, mejora el lenguaje, de acuerdo naturalmente con su edad mental, y lo mejora en inteligibilidad, en la sintaxis, en el vocabulario, en el enunciado de frases, porque el lenguaje tiene todos estos aspectos. Lo vemos que ahora colabora más y mejor en la casa de acuerdo con las responsabilidades que en él hemos depositado. Es decir, realmente su conducta ha mejorado, está más abierto, responde mejor a lo que de él exigimos, recuerda más acontecimientos, encargos, lo que ve y lo que oye, muestra más interés por lo que decimos, por las tareas escolares. Es decir, estas son las preguntas reales que nos tenemos que hacer. No simplemente si en el test X del laboratorio resulta que ve mejor una figurita o otra figurita. Vamos a la práctica, vamos a la vida real. Y en la vida real tenemos que hacernos preguntas inteligentes de acuerdo con los puntos débiles del síndrome de Down que conocemos muy bien. ¿Qué debemos esperar de los fármacos? ¿Acepta mejor las indicaciones? Es preciso, pues, que antes de dar ninguna medicación tengamos muy claros los objetivos, los parámetros que vamos a medir, las condiciones en que vamos a actuar, para que no nos vendan cosas que después resulta que no son correctas. Y al final sería la última gran pregunta. ¿Se siente ahora realmente más feliz? ¿Lo hemos cambiado? ¿Pero lo hemos cambiado para bien? ¿Para que él se sienta más a gusto? ¿Se sienta mejor? Hasta aquí los medicamentos. Pero hemos dicho que hay otras formas de terapéutica. La terapéutica no farmacológica. Porque hasta ahora, hasta hace 5 años, no hemos utilizado fármacos para mejorar las habilidades cognitivas y conductuales. ¿Y a dónde hemos llegado? Pues hemos obtenido espectaculares avances. ¿Y realmente qué pretendemos? Lo que pretendemos es que se comporte mejor, que entienda más, que lea mejor, que pueda mejorar cognitivamente, que tenga una vida realmente rica en posibilidades, que tenga su autonomía. Eso es lo que queremos. Pero es que esto mucho lo hemos conseguido ya. Es que hay cientos y cientos de jóvenes y de adultos con síndrome de Down
que llevan una vida absolutamente feliz, que están plenamente dispuestos para trabajar, claro que tienen dificultades, pero que ha habido que trabajar mucho con ellos. Toda esta mejoría que hemos conseguido no ha sido gratuita, ha sido gracias a cantidad de educadores, a veces educadores ocultos, de los que nadie habla, pero que realmente han sido absolutamente sustanciales para mejorar aspectos muy grandes, muy hermosos dentro del síndrome de Down. Hemos desarrollado grandes programas de atención temprana, una atención temprana basada en la familia, donde vean ahí cómo una madre con su bebé, cómo está actuando, capaz de responder, en lo que ella llama responsiveness, esa capacidad de respuesta activa. Y son programas de atención temprana muy bien desarrollados, que cubren los 3 primeros años de la vida y que han conseguido con eso que realmente a los 3 años no hemos normalizado, entre comillas, al niño. No esperen milagros, pero hemos mejorado sustancialmente muchos aspectos de su vida y de su capacidad de respuesta. Lo que pasa es que no nos podemos quedar naturalmente en los 3 años. Al mismo tiempo, hemos desarrollado estupendos programas de salud. ¿Por qué? Porque junto a la discapacidad intelectual, en muchos casos, en muchas ocasiones, hay otros problemas orgánicos, lo que hoy día llamamos comorbilidades, que naturalmente queremos tratar, queremos conocerlas, queremos detectarlas, queremos prevenirlas. Y ahí están los programas de salud, que empezaron allá por los años 70 en Norteamérica, con un pequeño listado que se desarrolló, y que después fue mejorando, hasta que dieron lugar a programas muy bien desarrollados. Son muchos los países que ya tienen su programa, ustedes en Chile tienen ya programas muy bien establecidos y que realmente gracias a que hay una mejor salud, hay también mejor calidad de vida. Esa mejor salud, ¿a qué ha contribuido? Primero, a que la esperanza de vida haya aumentado, de los 20 a 25 años que tenía de esperanza de vida hace 30 años, a que ahora la esperanza de vida esté prácticamente en los 60, pero que además que sea una vida adecuada, que sea una vida con mucha más calidad. Por tanto, los programas de salud han influido notablemente. ¿Gracias a qué? Al esfuerzo de muchísimos médicos, muchos profesionales de la salud, que han estado indagando cuidadosamente cuáles eran las condiciones patológicas más frecuentes, cómo podíamos mejorarlas, cómo podíamos tratarlas, y al esfuerzo de las familias que han actuado maravillosamente, de las propias personas con síndrome de Down, que sufren lo que no conocemos, pero que aguantan, que da gusto verlos, y se aferran a la vida, que da gusto verlos, y así pueden realmente mejorar su salud y mejorar su calidad de vida. Y ha habido maravillosos programas de comunicación y lenguaje, otro gran punto débil del síndrome de Down. Ahí tienen ese libro, que lo pueden bajar de Canal Down 21 gratuitamente, en donde nos hablan de la comunicación y lenguaje y cómo podemos mejorar, y hoy da gusto oírlos hablar. Es verdad que algunos siguen teniendo problemas, pero ha mejorado sustancialmente la capacidad de comunicación. Y fíjese que hablo de comunicación, no solo lenguaje, porque comunicarse es entrar en contacto con personas, recíprocamente. Naturalmente que en la especie humana el lenguaje, el habla, tiene un protagonismo especial, y queremos que hablen y que se les entienda, no que le entienda solo la familia, sino que le entienda todo el mundo. Pero ahí tenemos libros que nos indican, con gran cantidad de información y de técnicas, para mejorar la comunicación y el lenguaje. Eso en gran parte se ha conseguido. Pasamos a la lectura y escritura, donde hace unos años, allá en los años 80, se decía el 80% de las personas con síndrome de Down no podrán leer ni escribir, y si leen, lo harán de una manera automática, no comprensiva. Y hoy sabemos que más del 80% pueden leer y escribir cuando aplicamos métodos adecuados. Y ahí tienen ese método que también lo pueden bajar de Canal Down 21, gratuitamente, que ha sido el método que se ha desarrollado básicamente en España y en Latinoamérica. Algunos métodos han derivado de él, o sea que hay algunas variantes, pero ahí lo tienen y lo pueden disponer de una forma gratuita. Eso ha sido esfuerzo de personas que han pensado, que han estudiado. ¿Cómo puedo hacer yo que esta persona lea? No con el método habitual, MA, MA, no, sino con otros métodos
que utilizando los recursos propios naturales de las personas con síndrome de Down han conseguido mejorar, aplicar una metodología adecuada. Y pasamos después a la escolarización. Escolarización sea integrada, sea en escuelas no integradas, pero hay todo un esfuerzo de maestros que han analizado los problemas de escolarización que hay, y ahí tienen ese magnífico libro de Emilio Ruiz, donde trata el problema de la escolarización, siempre y cuando los maestros y toda la comunidad académica de un determinado colegio esté implicado y decidido a actuar sobre las personas con discapacidad. No basta que el maestro de sala, el maestro de la clase quiera. Si la dirección no apoya, si el claustro de profesores no apoya, aquello no mejorará. Pero cuidado, familias. Ustedes ponen a su hijo en un colegio integrado. Parece que ya se quedan tranquilas. Ya está en un colegio, ya está integrado, está incluido, como se dice ahora, ya está resuelto. No. Ustedes, familias, tendrán que trabajar más, porque el niño va a estar en un ambiente más exigente. Y al estar en un ambiente más exigente, que es el que le va a hacer desarrollarse más, tienen ustedes que estar más encima, más en contacto con el colegio, más en contacto con el niño, ayudarle más, apoyarle más. Su responsabilidad es mayor. Cuando las familias no actúan, no hay maestro que pueda mejorar. Por mucho que el maestro quiera, si la familia no acompaña, no habrá mejoría. Cuidado pues con ese tema. Y pasamos a tecnologías de la información, donde la capacidad tecnológica ha aumentado y podemos hacer que estas personas las utilicen, y llega la vida adulta, y en la vida adulta viene el trabajo, y viene la capacidad de poder integrarse laboralmente en trabajos normales, no en trabajos protegidos, en lo que llamamos empleo con apoyo. Pero disponemos ya de información. Ahí tienen esa revista online, también en Canal Down 21, que es Vida Adulta, que sale cuatrimestralmente y que ustedes la pueden bajar también gratuitamente. Por tanto, fíjense qué información disponemos. Cuando mi hija nació, en el año 76, no había más que 3 malos libros en español sobre síndrome de Down, llenos de errores. Hoy día disponemos de centenares de libros, centenares de aspectos informativos en Internet. Es decir, no tenemos excusa si realmente no sabemos, no aprendemos. Por tanto, está bien escuchar, está bien venir a congresos, pero lean, profundicen, capten información. Así llegaremos, por tanto, a una fase final, que es el bienestar mental ya en el adulto. Y también disponemos de un magnífico libro, cuya portada tienen aquí. El libro lo disponen, porque sé que lo tienen ustedes a su disposición, aunque la portada es distinta, pero el texto es distinto, el texto es el mismo. Este libro lo pueden adquirir, pero también lo pueden bajar gratuitamente de Canal Down 21. De nuevo, métodos tenemos, recursos tenemos, sin gastar un céntimo, ¿eh? La cosa es utilizarlos. Bien, el hecho es que realmente estas son técnicas. Esto es lo que no puede fallar. ¿Habrá medicamentos? Ojalá los haya. En este momento, pocos y con efectos limitados. ¿Habrá más? Es posible. Lo que no falla es esto. Y esto es lo que ha conseguido que realmente cientos y cientos de personas con síndrome de Down estén llegando con plenitud, con satisfacción, a vivir una vida auténticamente feliz. Toda la información del cerebro con síndrome de Down la hemos conseguido meter en este libro, que también está a disposición de ustedes en este congreso, en donde analizamos el cerebro de la persona con síndrome de Down, qué peculiaridades tiene, qué consecuencias neuropsicológicas tiene, qué consecuencias tiene en su salud mental. Ahí tienen una exposición de algunos de los capítulos, empezando en los genes, pero siguiendo los genes actuantes en el cerebro actuando en determinadas funciones, cómo es la atención temprana, cómo es la atención, cómo es la motivación, cómo son las emociones, la memoria, la comunicación, las funciones ejecutivas, cómo es la edad adulta, cómo es el envejecimiento, del cual hablaremos en una charla mañana, y cómo es la salud mental. Bien, este es un libro, personalmente estoy muy satisfecho de que haya
de haberlo conseguido con mis colaboradoras, creo que vale la pena. Este no está online, este no lo pueden bajar gratuitamente, pero en fin. Así llegamos, pues, al ciudadano corriente con síndrome de Down, con sus buenas capacidades perceptivas y manipulativas, capaz de leer y escribir con soltura, utilizar el ordenador, la computadora, a tener autonomía personal, a conversar, dialogar e intervenir, a conocer el medio, tiempo y entorno, a desarrollar a gusto sus condiciones y actividades favoritas, a hacer deporte, acorde con su capacidad física, y a tener conciencia y apreciación de los valores. En definitiva, a ser un ciudadano más en el mundo, de los cuales nos sentimos absolutamente orgullosos y creemos que su presencia en este mundo es fundamental. En conclusión, la terapéutica racional es aquella que sabe combinar y aprovechar todos los recursos que las clásicas y las nuevas formas de terapéutica ofrecen. Esta mirada serena y objetiva nos permitirá asociar los mejores métodos, tanto educativos como farmacológicos, en beneficio de cada persona concreta. Bien, muchas gracias en nombre de mis hijas, Toya y Miriam, y aquí tienen estas dos direcciones, de forma que las dudas que les hayan surgido después de esta exposición me las pueden enviar por correo electrónico y yo se lo responderé con muchísimo gusto a lo largo de los próximos días. Muchas gracias.